Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 30. Un entendimiento siniestro. Shoto Todoroki, el hijo de Endeavor, sabía sin lugar a dudas que estaba en problemas. Mientras que el resto de los competidores restantes que avanzaban a la siguiente ronda del torneo del festival habían sido guiados a sus propias salas de espera personales, él había sido señalado y llevado a una parte diferente de la subárea laberíntica del estadio. Ahora aquí estaba, frente al propio director de UA sentado en una silla grande e imponente, flanqueado por miembros de la junta en sus propios puestos sentados. Por una vez, Todoroki entendió exactamente por qué el bastardo siempre tenía a sus abogados listos y de guardia. Todoroki-san. Comenzó Nezu, la voz del animal Kirke, normalmente tan amistosa con un estudiante, ahora tenía una seriedad inusual. El tono solo hizo que el estudiante al que se dirigía se estremeciera. Confío en que te des cuenta de la magnitud de tus acciones. De buenas a primeras, Todoroki se dio cuenta de que le habían hecho una pregunta trampa. Años de ver las entrevistas del bastardo regresaron al frente de los pensamientos del heterocromático, todo a la vez. En todo ese tiempo, ese hombre nunca había reconocido la verdadera gravedad de sus acciones, muy probablemente porque debió haber puesto su carrera en riesgo sin importar cómo respondería. Responder afirmativamente habría indicado una previsión maliciosa, mientras que la negación garantizará un boleto de ida a una institución mental para una gran cantidad de evaluaciones y, peor, una retención en su licencia. Pero, a pesar de todas sus tonterías, el bastardo al menos había aceptado que sus acciones tenían consecuencias. Lo siento, respondió Todoroki, manteniendo su mirada firmemente plantada en sus zapatos mientras al mismo tiempo padece su voz firme y baja. Reconocería la situación que sus acciones habían causado. Yo, reaccioné de forma exagerada. Fui demasiado lejos cuando devolví el golpe y. Yo, me disculpo. Las palabras dolían demasiado como para continuar, su lengua en una agonía abrasadora como si la hubieran rociado con alcohol después de haber sido cortada con cuchillas de afeitar. Maldita sea, acababa de decir exactamente las mismas palabras que el bastardo, su padre, usaba cada vez que se encontraba acorralado por sus acciones. Literal. Tragó con fuerza, y el ácido de su boca se hundió hasta formar burbujas y le revolvió el estómago. Esta es una situación mucho más delicada de lo que una simple disculpa puede cubrir, joven, retumbó un miembro de la junta con voz grave, y el cartel que declaró relaciones públicas, era el único factor descriptivo del anciano. Tus acciones casi le cuestan la vida a otro estudiante. Y eso sin tener en cuenta que tu rabieta incluso golpeó a 2 de nuestro personal docente también. Todoroki tuvo la decencia de estremecerse ante eso. Cuando los robots de seguridad lo agarraron, sus abrazaderas supresoras de Kirk encajaron alrededor de sus bíceps, podría mirar probablemente a su alrededor antes de que lo arrastraran y vio por sí mismo los efectos no deseados de su error. Cementos Sensei y Midnight Sensei, los dos héroes profesionales a cargo de evitar que los estudiantes vayan demasiado lejos, ambos estaban parcialmente congelados. Y todo había sido su culpa. Si bien estamos agradecidos de que Midnight y Cementos no sufrieran heridas duraderas ni efectos peligrosos para su salud, no se puede decir lo mismo de su opuesto, Kyouka Hiro, continuó una mujer con cuernos, cuyo cartel decía finanzas. Si Izuku Midoriya y Fumikage Tokoyami no hubieran estado allí para actuar, es dudoso que incluso nuestra ilustre chica de recuperación hubiera podido evitar, al menos, una pérdida de algún grado en las extremidades de la chica. Podría haber sido simplemente algunos de sus dedos, o tan malo como una extremidad entera, pero a pesar de que el hecho permanece, atacaste con toda tu fuerza. Todoroki se inclinó hacia adelante, cada vez más avergonzado de sí mismo cuando su error fue leído claramente. El bastardo había estado en situaciones como esta innumerables veces antes, todas y cada una de las veces escapando del castigo citando alguna ley artificial o llamando a sus abogados cuando esa no era una opción.
En su peor momento, incluso se había apoyado en la supuesta estupidez de cualquier tonto que se atreviera a oponérsele mientras esperaba no salir lastimado por el insulto. El chico heterocromático sabía que podría haber hecho lo mismo aquí. Podría haber quedado allí y echarle toda la culpa a su compañera de clase por no estar preparada para su contraataque cuando ella ya debería haber sabido de su poder. Podría haber ubicado sus esfuerzos anteriores en los juicios de batalla y el USG, como había demostrado cuánto superada había sido ella mucho antes de que terminaran juntos en la arena. Pero él simplemente no podía. Él no era él. Se negó a actuar como él. Lo siento. Repitió Todoroki, incapaz de pensar en algo diferente que decir. ¿Qué más podría decir? Una vez más, Midoriya había salvado el día. Una vez más, lo habían dejado para jugar al tonto. Su orgullo estaba hecho trizas. Él, el hijo del Endeavor, el orgullo del héroe número 2, títulos que siempre había odiado. ¿Qué había hecho desde que ingresó a la UA? Es posible que haya ayudado a All Might a salir de un aprieto durante el ataque de la USG, pero fue Midoriya, un don nadie con una oscura peculiaridad propia de un villano, quien derribó al monstruo diseñado para matar al héroe número 1. El mismo monstruo con el que había luchado lo mejor de lo mejor. Y después de eso, él, el más fuerte de la clase 1A, había sido enviado a terapia mientras un renombrado detective había seleccionado a Midoriya para un entrenamiento especial. El nigromante incluso se había entrevistado con un agente de Interpol. Cuando el bastardo se enteró de eso, siguió al respecto. Y ahora, él, el niño nacido y criado para la gloria, se había quedado allí como un villano mientras que el don nadie, el mutante, el monstruo había tomado otro bocado de la gloria del verdadero heroísmo. Dos en realidad, si hubiera oído correctamente a los miembros de la junta antes de entrar en la sala. Independientemente de cuánto siniestro fuera el don de Midoriya, el nigromante había usado su sangre una vez más, esta vez para curar a su compañera de clase de sus heridas. Todoroki-san, como ya te han dicho, no puedes disculparte por esta situación, habló Nezu nuevamente. Otros dos miembros de la junta sentados frente a los que ya hablaron se encogieron cuando el kirké del animal frunció el ceño. En circunstancias normales, este incidente hubiera sido suficiente para poner fin a su participación en el festival por completo. Sin embargo, nos encontramos en circunstancias anormales. Mientras se apagaba, Nezu miró de lleno a varios miembros de la junta, incluso a la silla vacía con el cartel etiquetado como seguridad sentado tristemente frente a él. Hubo un momento de silencio prolongado mientras cada víctima de la mirada feroz del director se encogía hacia atrás mientras estaban sometidos a ella. Si bien la intromisión de Aruno había sido desastrosa de una manera casi catastrófica, otros miembros de la junta no habían tenido la presencia de ánimo para no agregar combustible a la pira cuando disfrutaron lo que ella había hecho. De hecho, el agente Smith, junto con sus propias investigaciones, había descubierto que Endeavor también había pagado una suma considerable a varios miembros de la junta a sus espaldas. El héroe sin escrúpulos no había hecho ninguna petición demasiado escandalosa, en la superficie, pero el hecho de que hubieran sido aceptados hizo hervir la sangre del animal Kirked. Al menos el descubrimiento había descubierto el origen de la desventaja que tenían los estudiantes que, de otro modo, habrían podido usar libremente su equipo de apoyo autorizado previamente. Sin mencionar la fuente de su enigma actual también. Gracias, el director de la UA sabía que aún conservaba el poder de tener la última palabra cuando se encontró de quien asistía a su escuela. Por la presente se te presentan dos opciones. Declaró Nezu, pronunciando la frase sin su amabilidad habitual. La seriedad hizo que el adolescente heterocromático que tenía delante se tensara. Puedes optar por abandonar el torneo ahora mismo por tu propia voluntad mientras ofreces una disculpa pública por tus acciones. Sin embargo, no te liberaría de ninguna de las repercusiones legales de tu arrebato accidental. Los Giro todavía lo harían. Estar perfectamente dentro de sus propios derechos para presentar cargos, por supuesto. Sus acciones excedieron con creces los límites de las exenciones que firman los padres de nuestros estudiantes entrantes después de todo. Los pelos de la nuca de Todoroki se erizaron. Sería una buena elección tomar, incluso sin escuchar ninguna otra opción. Estaría mostrando buena voluntad al público, su humanidad, sin mencionar solidificar para sí mismo su intención de caminar por un camino diferente al del bastardo. Incluso podría disminuir la reacción violenta entre sus compañeros de clase, pero su orgullo exigió que se enfrentara a Midoriya.
Le mostraría al nigromante, y al mundo, que el poder que le había regalado su madre era mayor que el bastardo le había maldecido. Tu única opción es continuar después de hacer un juramento verbal y escrito de que no ocurrirán más contratiempos. Continuó Nezu, captando fácilmente el brillo de esperanza en los ojos de su estudiante preocupado antes de que el adolescente lograra controlarse. El animal peculiar estaba más que listo para apuñalar brutalmente esa esperanza antes de que se enganchara en algo peligroso. Sin embargo, conoce a Todoroki-san. Si no demuestra moderación, si daña gravemente a otro estudiante por no ejercer el autocontrol, serás expulsado de inmediato. Confío en que no hay necesidad de explicar cuál sería ese curso de acción. Implicar, ¿verdad? Por supuesto que no lo hubo. En la historia registrada de Japón desde el establecimiento de UA, y más tarde de otras escuelas de héroes, la Asociación de Héroes nunca había reconocido como héroe profesional a un estudiante expulsado de la primera institución del país por producir héroes por acciones violentas o herir a sus compañeros. Era tan malo y permanente como estar oficialmente en la lista negra. En lugar de esperar a que él hiciera su elección, Nezu rechazó a Todoroki. Cuando el adolescente heterocromático salió de la habitación, presumiblemente para ser guiado a su propia sala de espera, lo tácito quedó perfectamente claro. Tenía hasta su próximo partido para tomar su decisión. Estadio del Festival Deportivo de la UA, Contestant Arena. Había pasado casi una hora desde la batalla final de la primera ronda del tercer evento y los siguientes habían sido llevados. Gracias para UA, el público había confundido el tiempo prolongado requerido para resolver sus problemas en privado con el tiempo requerido para reparar la arena después de todo el daño que había sufrido. Esa ignorancia fue una de las principales razones por las que la mayoría de los miembros de la audiencia en las gradas todavía estaban muy animados, porque todavía estaban tan entusiasmados con las próximas batallas que se avecinaban. Las batallas que iban a tener que comenzar en cualquier momento. Para un Izuku Midoriya, este fue solo el siguiente paso en su día. El partido que estaba a punto de comenzar sería mucho más difícil de lo necesario gracias a la falta de opciones a distancia de su lado, pero lo manejaría lo mejor que pudiera. No se preocupe, jefe, aseguró Saki mientras se flexionaba, tirando de la tela de su chándal rojo con reflejos blancos para que la notable musculatura de su brazo pudiera notarse. La rubia estaba más que lista para pelear. Este cabrón no tiene ninguna posibilidad contra nosotros dos. Lidiando con la perspectiva de controlar el ansia de batalla de Saki, así como con un oponente que viene por su cabeza. Eso realmente preocupó un poco a la Verdanete. Por ejemplo, Ibarashi Ozaki, la piadosa adolescente con enredaderas en lugar de cabello, estaba agradecida con el señor por finalmente darle la oportunidad que había estado esperando durante mucho tiempo. Finalmente se le llegaron a enfrentar al monstruo de UA cara a cara. Finalmente ha llegado el momento, murmuró Shiozaki mientras terminaba una última oración, de pie justo fuera de la vista dentro del túnel de salida a la arena. Ahora nos encontraremos en un combate sancionado y finalmente podré aclararte. La adolescente de cabello enrejado, desde su última confrontación con la Verdanete, había llegado a un acuerdo con una verdad difícil de tragar que le había costado aceptar. Izuku Midoriya no era, de hecho, el diablo. El príncipe de las tinieblas nunca habría acudido en ayuda de Olmig, incluso si hubiera sido para mantener su cobertura en el mundo mortal. Tampoco se arrojaría frente a ese juez, sobre todo cuando su supervivencia no estaba asegurada de antemano. Un ser tan malvado no hubiera podido arriesgarse para ayudar a nadie y punto. Midoriya se había mostrado más que dispuesto a hacerlo en demasiadas ocasiones como para ser ignorado. Aún así, Shiozaki aún no podía ver la Verdanete como un agente del bien. Por lo tanto, después de una larga reflexión y oración, había llegado a ella la respuesta sobre la verdadera naturaleza del ser que había tomado el nombre de Midoriya. No era un demonio nacido malvado, sino, sin duda, uno de los caídos, un ángel que había sido llevado a la tentación y ahora, a través de un giro del destino, buscaba la redención. Ser aceptado de nuevo en el cielo, buscar volver al abrazo amoroso del Santo Padre, era una visión que al piadoso adolescente le encantaría ayudar a realizar. El problema era que la naturaleza de Midoriya como ángel caído seguía levantando su fea cabeza. El sucio arte de la nigromancia, una perversión de la misma naturaleza, probablemente se sintió como una segunda naturaleza para un miembro de los caídos. No es de extrañar que la Verdanete no viera sus pecados como los actos verdaderamente malvados que eran. Pero ella iba a ayudar. Iba a hacerle entender que necesitaba abandonar su camino actual si alguna vez esperaba alcanzar la salvación.
Por eso, antes de salir de la sala de espera, se había rociado el pelo, cada enredadera, con agua bendita. Una sutil luz verde parpadeó en ambos túneles de salida y, con respiraciones tranquilizadoras, tanto Izuku como Shiozaki comenzaron a caminar hacia la arena. Los que estaban sentados en las gradas del estadio se quedaron en silencio, las pantallas gigantes habían pasado de sus anuncios en ejecución a imágenes del emblema de UA. Ese es momento, amigos. La segunda ronda del torneo del Festival Deportivo del primer año está aquí. Sí. Era hora. Desde la puerta suroeste, después de hacer un corto trabajo de su último oponente, la misma sacerdote de clase 1B regresa para probar la fuerza de su fe. Es Ibara Shiozaki. El piadoso adolescente salió a la luz del campo y caminó hacia la arena elevada sin siquiera saludar a la audiencia que lo rodeaba. Honestamente, Shiozaki opinó que esta batalla no debería haberse convertido en un espectáculo público. El acto de llevar a uno a la salvación no tenía la intención de ser un medio de entretenimiento. De hecho, la heroína en formación de pelo Debbie decidió en ese momento que abandonaría esta tonta competencia una vez que hubiera completado su misión. Y desde la puerta noreste, después de aplastar totalmente las esperanzas y sueños de su adversario, es él quien rugía frente a las probabilidades imposibles. Es Izuku Midoriya. Las gradas se quedaron en silencio. Muchos de los espectadores intentaban descubrir cómo las cosas se volverían locas esta vez. En el primer partido del día, habían presenciado una de las abominaciones del monstruo de UA, la muerte cerebral, en acción. Esta vez, el mutante había elegido traer una creación diferente. Y estaba claro para todos los que miraban que este podía pensar y actuar por sí mismo. Izuku subió a la arena a un estadio casi silencioso. Abundan los murmullos, pero el nigromante Esmeralda no les prestó atención. Su deseo de recibir una cálida bienvenida y vítores había muerto hacía mucho tiempo. En cambio, tomaría su gloria de hacer su trabajo y salvar a la gente, maldita sea la opinión de los incultos e intolerantes al infierno. Ya a su lado, es el Spitfire de Kyushu. Ella es la líder no muerta de su propia banda de motoristas y una belleza salvaje que literalmente morderá tú. No. Tú. Atrévete. Es Saki Nikaido. El estadio podría haber estado tan silencioso como una tumba en su presentación, pero Saki podría haber jurado que escuchó a toda su pandilla animándola desde su playa, especialmente a Reiko. Eso no impidió que el rubio volviera al profesional bocazas gritando su cabeza fuera del pájaro. Vete a la mierda, maldito bocazas pervertido. Saki gritó, levantando su dedo medio hacia la cabina del locutor. No creas que esa caja de vidrio de mierda te mantendrá a salvo. Shiozaki envió una mirada de reprimenda a Izuku, pero el nigromante impenitente se negó incluso a disculparse. Como espectador desde hace mucho tiempo de los festivales deportivos de UA, la verdadmente sabía a ciencia cierta que Present Mic había sido bastante agresivo este año. Se merecía la crítica. Migning suspiró desde su posición junto a la arena. Por supuesto, había leído los informes de las interacciones pasadas entre estos dos estudiantes, y tenía que decir que desconfiaba bastante de dejar pasar este encuentro. Si hubiera dependido de ella, hubiera estado en apuros para no cancelar todo en ese momento. Muy bien, damas y caballeros, estamos listos para comenzar la segunda ronda. Migning declaró, empujando tanto falso como entusiasmo pudo en sus palabras. Todavía molesta porque podía imaginar que la mayoría de los vítores que podían escuchar eran dados por aquellos que deseaban ver caer cierta verdadmente. Ahora recuerdan las reglas ustedes dos, y que ambos son héroes en entrenamiento. Comienzan. Como había predicho Izuku, Shiozaki no perdió tiempo en dar el primer paso. Simplemente no era, exactamente lo que había pensado que sería. Izuku Midoriya. La adolescente pelirroja gritó a todo pulmón, dando un paso adelante. Me disculpo por llamarte diablo, por denunciar tus acciones como pura maldad fuera de lugar. Aunque ciertamente estaba atónito de que uno de sus detractores más vocales y piadosos en realidad se disculpara con él, Izuku tuvo suficiente presencia de ánimo para mantener su atención enfocada en dicho obstáculo incluso cuando ella declaró en voz alta su arrepentimiento con lo que sonaba como sincera honestidad. Afortunadamente para él, eso significaba que podía atrapar las enredaderas que avanzaban y que ahora se extendían desde la chica incluso que se acercaba y se retorcían en su camino hacia él. Pareciera remordimiento de conciencia o no, Shiozaki tenía la intención de pelear con todo. Saki, murmuró Izuku discretamente, aprovechando fácilmente el vínculo que compartió con la rubia.
Lo tengo, jefe, respondió Saki sin apartar la mirada de su objetivo, con una sonrisa salvaje extendiéndose por su rostro. Shiozaki juntó las manos en la típica posición de oración, entrelazando los dedos mientras reducía a la mitad la distancia que originalmente la separaba de su opuesto. Pero aún así, todavía hay maldad en ti. Continuó la piadosa heroína en formación, sin perder el paso. Hoy te ayudaré a comenzar de nuevo. Juntos purificaremos primero tu cuerpo y luego los cuerpos de aquellos que he hecho mal y. Antes de que Christian, residente de UA, pudiera continuar con la de su cruzada personal, antes de que pudiera pasar a cargar declaración contra el nigromante mientras sus enredaderas se deslizaban detrás de él para encerrarlo, ella misma sufrió el primer ataque del partido. ¿Y qué? Le estás ofreciendo tu maldito rosal marchito al jefe. El grito rugió mucho más fuerte de los labios de Saki de lo que Shiozaki podría haber esperado igualar, superó fácilmente las palabras de la piadosa chica. Mierda, incluso desde aquí puedo decir que solo eres una pequeña virgen perdida que busca la polla más fuerte para sentarse. Saki continuó, con una sonrisa salvaje a la vista. Qué jodidamente hipócrita. ¿Sabes? Apuesto a que mantienes las manos juntas porque tienes miedo de empezar a desnudarte aquí mismo al aire libre, estás tan desesperado por el palo de mierda del jefe. ¿Estoy en lo cierto? Shiozaki tropezó, sus pies casi tropezaron con ellos mismos y su lengua se trabó en nudos ante el ataque inesperado. Farfulló ruidosamente, con la mente en blanco ante la pura vulgaridad que le arrojaban. El puro shock la había dejado rígida. Durante toda su vida, Shiozaki había crecido valorando su castidad, aprendió desde la infancia que era un regalo que solo se le debía dar a su esposo en su noche de bodas. Había sido criada protegida, eso lo sabía, protegida de todo el conocimiento lascivo y pecaminoso fácilmente accesible en ciertos libros y abiertamente en Internet. Y sabía que habrían quienes no entendían su moral e incluso podrían estar en desacuerdo con su postura sobre ciertos temas por completo. Pero esto... En menos de un minuto, básicamente la habían llamado puta, y su pureza no solo había sido cuestionada, sino menospreciada. Peor aún, incluso ahora Shiozaki pudo sentir las palabras desvergonzadas infectando su alma, corrompiendo esa misma pureza. Imágenes pecaminosas de una gran figura, recortada en sombras profundas, de pie sobre ella imponentemente revolotearon a través del ojo de su mente. Solo el resplandor de un par de anteojos ofreció una idea de la identidad de la figura misteriosa, revelando un collar huérfano como un resoplido bestial resonando en su cabeza. Shiozaki salió del fantasma, pero ya era demasiado tarde. Avergonzada y avergonzada, la piadosa niña se sonrojó intensamente cuando se vio obligada a apretar los muslos mientras sus hormonas rugían dentro de ella en una repentina libertad. Cállate. Tu malvada L pequeña. Shiozaki luchó por contraatacar, verbal o físicamente. Incluso pensar en qué palabras serían adecuadas para lanzarle a la delincuente rubia hizo que se sonrojara más. Finalmente, se decidió por uno. Pervertido. Decir a. Saki respondió instantáneamente, exacerbando la situación. Estaba oliendo sangre en el agua, pero en realidad, la perra tensa se lo puso demasiado fácil. No me vengas con esa mierda. Sabes que tu mami abrió sus piernas malditas para que entraras y salieras, ¿verdad? La llamarás pervertida también. Incapaz de enfrentar las palabras que le decían, Shiozaki se cubrió los oídos y comenzó a sacudir la cabeza frenéticamente. Si alguien hubiera estado lo suficientemente cerca de la aterradora heroína en formación, habría podido escucharla repitiendo un mantra ininteligible como si su vida dependiera de ello. Independientemente, esto le dio a Saki la apertura que necesita para cubrir la distancia restante entre ella y la perra de la vida en sus términos. ¿Por qué no revisamos y vemos si ese hermoso cuerpo tuyo es tan puro como dices? Las palabras de la rubia rompieron instantáneamente la histeria de Shiozaki. ¿Sabes? Apuesto a que, ya estás mojado. De repente, enredaderas espinosas brotaron y envolvieron la muñeca de Saki, mordiendo profundamente. La lucha fue lo suficientemente feroz como para que incluso aquellos que estaban lejos en las gradas o mirando las reacciones pudieran darse cuenta. Músculos no muertos tensos contra la fortaleza de la naturaleza. La batalla épica se atenuó solo si uno se fijó en el rostro de Shiozaki, el rostro de la piadosa chica se sonrojó mientras intentaba cubrirse con un miedo evidente. Alejarse de mí. Shiozaki gritó, verdadera y honestamente temiendo por su virginidad.
No podía permitir que esta abominación la contaminara. Tú, extraño, pervertido, Arlurk. ¡Bam! Las palabras frenéticas del adolescente pelirrojo fueron interrumpidas por un puñetazo en la cara, cortesía de Izuku. El verdamete había usado la distracción al máximo, manteniéndose justo fuera del rango de visión de su opuesto y acercándose solo cuando estaba seguro de que su atención se había centrado por completo en Saki. Ver a Shiozaki como un muñeco de trapo al revés después de su ataque fue una clara señal de que su plan había sido un éxito. ¡Oh, hombre! Eso no puede ser legal, ¿o sí? El arrebato arrepentido de Present Mig resonó con la audiencia ahora estremecida en general. Muchos entre la multitud vieron que el desarrollo del partido se había vuelto salvaje. El asalto verbal de la abominación no muerta a la heroína en entrenamiento había sido lo suficientemente malo, pero ver al monstruo de Wa derrotar directamente a la pobre chica en la cara fue horrible de ver, sin importar que hace solo un partido o dos hubieran estado aplaudiendo tácticas tan brutales de otros competidores. Manteniéndose a la fuerza en su puesto, Mig hervía internamente mientras casi llegaba a su punto de ebullición. Odiaba que la gente sacara algún tipo de código de caballería obsoleto de épocas pasadas solo cuando se adaptaba a sus gustos. ¿Por qué no reaccionaron así durante el partido de Ashido? ¿Por qué Hiro se congeló y no hizo que llamaran a Todoroki para recibir algún tipo de castigo? Fue irritante. ¿Acaso incontables generaciones de mujeres no habían dado su sangre, sudor y lágrimas, literalmente en muchos casos, para ser consideradas verdaderas iguales en todos los niveles de la sociedad? En la era desde que las peculiaridades comenzaron a manifestarse y los villanos comenzaron a aparecer, ¿no se habían levantado las heroínas para luchar por lo que era correcto al igual que los héroes? ¿Dónde van a olvidar estas idiotas que a todos, excepto a los villanos más raros, les importaba una mierda si sus víctimas resultaran mujeres? ¿Iban a ignorar las estadísticas de lo sucedido con las heroínas sorprendidas o derrotadas por dichos villanos? Mig no los dejaría, se negaba a permitir que ocurriera cualquier reincidencia si pudiera evitarlo. Por mucho que odiara hacerlas, tal vez tenga que aceptar una de esas entrevistas en programas de entrevistas pronto. Guerra psicológica, desvío, intimidación, superar a tus oponentes. Todas estas son tácticas válidas aceptadas y aprobadas por cada variación del código del héroe en todo el mundo. El Kirk de Ibara Shiozaki le da el potencial de derrotar físicamente y contener a múltiples objetivos a la vez con facilidad. Frente a eso, Midoriya está usando todas las herramientas a su disposición para igualar las probabilidades. Te rehenes con su respiración todavía. Niños en la mano. La entrega descarnada de Erasereat fue como una bofetada para muchos de los espectadores del festival. La mayoría de los civiles se encogieron cuando se dieron cuenta de que estaban siendo castigados por lo fácil que les resultó criticar a los héroes por cómo se vieron o actuaron mientras ignoraban sus actos reales. Para los profesionales, las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Demasiados de ellos podrían recordar misiones fallidas en las que insistían en ser llamativos u honorables en lugar de hacer el trabajo. De vuelta en la arena, Izuku había aceptado que Shiozaki no perdería ni se desmayaría por su golpe o su hiperventilación. La adolescente de cabello enrejado parecía más fuerte ahora que durante la prueba de clase 1B, lo que significaba que tenía que golpearla más fuerte, más rápido, antes de que decidiera hacer un uso adecuado de su Kirk. La verdamete asintió en silencio a Saki para que se preparara para lo que venía a continuación. En el tiempo que tardó en hacerlo, Shiozaki se puso de pie y captó el intercambio entre el nigromante y el cadáver profanado. Suficiente. El grito de Shiozaki estuvo acompañado por su cabello cobrando vida como una hidra, brotando de su cuero cabelludo y dividiéndose en incontables hebras de enredaderas espinosas. La vida vegetal retorciéndose azotaba salvajemente, pareciendo tanto proteger su fuente madre como atacar a los invasores que se acercaban. A pesar de sus mejores esfuerzos, Izuku y Saki no pueden evitar ser atrapados. Oye. Izuku gritó mientras luchaba contra las enredaderas que lo oprimían, estremeciéndose cuando sus espinas comenzaron a clavarse en su piel. Moderación, por favor. Blood Sensei no te enseñó moderación. Maldito coño de mierda. Saki gritó, completamente enfurecida cuando múltiples enredaderas la maltrataron como a una muñeca. Es posible que la rubia no haya sido capaz de sentir dolor, pero seguro que notó que las espinas que la acompañaban estaban lastimando a su jefe. Voy a empujar todas estas malditas hierbas en tu... Silencio.
La competencia de gritos entre Shiozaki y su adversario delincuente terminó con una enredadera particularmente espinosa que amordazó al rebelde cadáver ambulante. El piadoso adolescente había tenido suficiente. Su orgullo había sido herido, su mente había sido corrompida, e incluso su cuerpo había sido atacado ahora. No se podía permitir que esto se mantuviera. «Oye», gritó Izuku, al ver sangre derramarse alrededor de la vid, amordazando a Saki y dándose cuenta de que Shiozaki se había perdido en su ira. «¿Por qué estás tan enojado? Ganar es ganar, pero no». «No. Me niego a escucharte más». Shiozaki interrumpió, todavía gritando furiosamente. «Ahora vas a escucharme». Eso realmente hizo que Izuku se detuviera. No lo suficiente como para dejar de luchar para liberarse, pero lo hizo congelarse por un segundo. Las mujeres pueden dar miedo. ¿Y ahora las espinas realmente se clavaban en él y le hacían sangrar? Sí. Sé que deseas la redención, Midoriya-san. Shiozaki gruñó, calmándose solo un poco mientras se giraba para mirar a la verdanete atrapada. Pero necesitas liberar esta asquerosa nigromancia que ha conjurado. Independientemente de tus intenciones, es un acto de perversión contra la naturaleza, y puedo ver que estás tratando de ser bueno. Oh mis amados. Es otro turno. Aquí pensé que el nigromante residente de Oa había demostrado ser imparable. Si hubiera podido dedicar un momento, Izuku habría resoplado burlonamente ante el comentario de Present Mic. Nunca se había visto a sí mismo como imparable, sinceramente, siempre se había considerado más frágil. Si no fuera por su regeneración, sabía que ahora sería un completo desastre, si no fuera por la muerte. Tampoco se había visto a sí mismo ganando el festival de deportes. Sin importar cómo lo hubiera visto, sin su equipo, siempre había pensado que la mayoría de los otros estudiantes habrían tenido una mejor oportunidad que él, especialmente en combate. No existe tal cosa como un héroe o villano imparable. Las fortalezas y debilidades son lo que todos explotamos para asegurar la victoria en la batalla. Aunque es cierto que a veces las probabilidades pueden estar demasiado en nuestra contra para superarlas, estamos solo humanos después de todo, es por eso que existen escuelas de héroes en primer lugar. Estamos aquí para enseñar a nuestros estudiantes cómo escalar esas montañas. A medida que las enredaderas se hicieron más estrechas, Izuku logró que probablemente iba a perder este partido y, sinceramente, no le importaba perder ante el miembro religioso de la clase 1B. Él no había capitalizado adecuadamente sus ventajas, y ella sí. La derrota en esas circunstancias no era nada de lo que avergonzarse. Pero, la forma en que estaba hablando. Nigromancia asquerosa. Incluso después de todo este tiempo, sus chicas todavía no eran vistas como personas. Le hizo hervir la sangre. ¿Quiénes eran estos imbéciles para negarles la agencia, para ignorar el hecho de que podrían pensar por sí mismos y tenían sus propios sentimientos y metas? ¿Cómo podrían actuar así y aún así llamarlo el monstruo? El latido del corazón de Izuku se aceleró, luego, se amortiguó. ¿What? ¿Es mar? ¿Deseo? Entiendo, de verdad que sí. Continuó Shiozaki, calmándose mientras más hablaba. Desafortunadamente, cuando la ira de la heroína en el entrenamiento se desvaneció, fue reemplazada por un matiz de fervor desquiciado. Quieres tanto ser un héroe, pero la tentación está en todas partes. Quieres hacer el bien, pero tu naturaleza lucha contra ti en cada paso del camino, es por eso que necesitas liberar a los muertos que tiene esclavizado. Déjame ayudarte. De repente, el cuello de Saki hizo un repugnante sonido de estallido cuando una enredadera lo envolvió y apretó, el delincuente se aflojó instantáneamente. Las enredaderas alrededor de la rubia se apretaron aún más, claramente con la intención de llevar a cabo la misión del piadoso adolescente. Izuku se tensó. Necesitaba detener a Shiozaki. Ahora. Él tenía que. Después. Hacer. Así que. Comenzaré por hacer que esta alma se descanse por ti. Obviamente te ha vuelto demasiado apegado. Shiozaki gritó, volviendo toda su atención a la forma inerte de Saki. La heroína en formación levantó las manos, lista para destruir por completo el cadáver contaminado que encadenaba la pobre alma de la vulgar rubia al plano mortal. Demasiado tarde, Mignin se dio cuenta de cuán seria era la adolescente de cabello enredadera para terminar con los crímenes contra la naturaleza cuando vio a las chicas zombie. Shiozaki. Si vas más allá. Entonces, lo escucharon.
Las palabras de Midnight aparecieron en su garganta cuando sintió algo que solo había sentido una vez antes, años atrás, después de haber tratado de consolar a Shouta-kun después de lo que les había sucedido a ella y Mi-chan. No era un aura paralizante de miedo. Ni siquiera fue un peso aplastante de intención asesina. Si hubiera tenido que nombrarlo, la heroína profesional simplemente habría dicho: se sintió como la muerte. Deténgase. Una sola palabra. Eso fue todo. Una sola palabra, ni siquiera gritada o dicha en un tono elevado. Eso fue todo lo que dijo Midoriya. Una fuerza innegable hizo que Shiozaki se volviera hacia su oponente, para obedecer esa orden. La vista que la recibió la congeló, cada instinto gritando en 1.000.000 de direcciones diferentes. Midoriya, no era la Verdanete la que le devolvía la mirada. Una ardiente mirada carmesí la encontró de frente, sostenida en un rostro que estaba, para gran confusión del piadoso adolescente, desprovisto de ira. Ante sus propios ojos, Shiozaki vio cómo las enredaderas que había tenido reteniendo al nigromante repentinamente se marchitaron y murieron. Ahora libre, la Verdanete comenzó a acercarse. Quédate donde estás. Shiozaki tartamudeó, intentando por reflejo recuperar el control de la situación. Envió más enredaderas para recuperar a su oponente, habiéndose dado cuenta tardíamente de que él era la mayor fuente de peligro presente. Desafortunadamente para ella, el resultado fue el mismo. Cada bit se marchitó y murió tan pronto como tocó a Midoriya. La criatura oscura continuó su avance sin obstáculos. No le harás daño, afirmó Izuku, imparable. No lo permitiré. Sintiendo que su fervor se enfriaba ante esta cosa que venía hacia ella, Shiozaki le arrojó todas las enredaderas que le quedarían, e incluso dejó caer el cadáver profanado que había estado a punto de purificar para hacerlo. Su destino fue el mismo que el de todos los demás, convirtiéndose en polvo en el momento en que entraron en contacto con el Verdanete que se acercaba con ojos brillantes. Imposible, murmuró Shiozaki, retrocediendo al no comprender cómo estaba sucediendo esto. Me rocié el cabello con agua bendita. Nada infernal debería poder. Fue entonces cuando la golpeó. La verdad. Todo este tiempo, Shiozaki no se había enfrentado a un nigromante, ni a un demonio, ni siquiera a un ángel caído. Cualquiera de esos seres habría sido retenido por sus oraciones, afectado por su agua bendita o sucumbido a la santidad de su cruzada. Ningún engendro del infierno, sirviente de la oscuridad o espíritu perdido habría podido enfrentarse a ella y su fe férrea. Que Midoriya no se vea afectado por todo eso, incluso ofendido por haberlo usado en su contra, solo podría significar una cosa. Mientras estos pensamientos corrían por la mente del adolescente de cabello enrejado, Izuku había alcanzado su objetivo sin más problemas. A pesar de tener una altura bastante similar, la piadosa adolescente se sintió como si estuviera en presencia de un titán mirándola. Estaba claro para Shiozaki ahora. Izuku Midoriya no se había visto afectado por ninguno de sus brotes divinos por una simple razón, y tenía que ser esa razón porque cualquier otro escenario era simplemente imposible o absurdo en este momento. ¿Cómo podía haberlo perdido? Izuku Midoriya era un ángel, un miembro de Avenliost. Eso significaba que ella había estado luchando contra un enviado de Dios mismo, impidiendo la obra de su voluntad. Este fue un fracaso aún mayor de su parte que su actuación durante la prueba de falso villano hace todas esas semanas. Estoy tan... Shiozaki trató de disculparse por su pecado, la revelación casi le freía el cerebro, pero desafortunadamente para ella, Midoriya no estaba de humor para escuchar. El arcángel verde, con la sangre hirviendo y el corazón redoblando un himno de guerra, retrocedió y golpeó a la chica arrepentida que tenía delante en el estómago. ¡Cuaj! Shiozaki se atragantó con su propia respiración cuando la fuerza del golpe levantó su cuerpo del suelo y sacó todo el aire de sus pulmones. El mundo se ralentizó, la niña piadosa sintió que permaneció en el aire mucho más tiempo del posible, mientras otra revelación la visitaba y su mente encajaba más piezas en su lugar. Aquellas chicas que habían visto como afrentas a la naturaleza, no eran meros muertos vivientes, esclavizados por la magia más oscura y atados a un maestro. Escucha, eran espíritus vengativos, almas agraviadas en vida e incapaces de encontrar la justicia que merecían antes de su muerte. Pero tales fantasmas eran peligrosos y necesitaban algo extremadamente poderoso para guiarlos y controlarlos. Ningún querubín o ángel habría estado a la altura de la tarea. Lo que significaba que Midoriya no era un ángel cualquiera.
Incluso tan adolorida como estaba, Shiozaki jadeó contra el conocimiento que acababa de descubrir. Midoriya era el ángel de muerte. Buenas noches, perra. ¿Resulta que un cuello roto no hizo nada para detener a una chica zombie? Todavía en pleno vuelo, Saki capturó a Shiozaki en un fuerte abrazo por detrás. Con su impulso que ya había guiado su cuerpo hacia arriba, la rubia tuvo pocos problemas para hacer la transición del agarre en el aire a un suplex perfectamente aplicado mientras los dos descendían. La heroína en formación de pelo de Big fue lanzada hacia atrás y de cabeza contra el duro cemento de la arena, rompiendo las baldosas del suelo. Ella nos movió después. Y el ganador es... Mig comenzó a avanzar, teniendo cuidado de no perder de vista a Midoriya mientras pasaba junto a la verdanete. Al darse cuenta de que los brillantes orbes esmeralda la miraban interrogativamente, la heroína mayor de 18 años continuó. Midoriya por nocaut. Ni un alma en el estadio vitoreó, la audiencia estaba demasiado angustiada por lo que acababan de presenciar. ¿Qué demonios acaba de pasar? El presente Mip, cortando sus gritos habituales a la mitad de su propia pregunta, era indicativo de cuánto inseguros se sintieron los que miraban desde las gradas sobre lo que acababa de ocurrir. Acababan de tener asientos de primera fila para una clara victoria de Shiozaki de tipo emisor que se desmoronaba en segundos cuando Midoriya de tipo mutante había atravesado su Kirk antes de derribarla cuando había estado indefensa ante él. El profesional rubio estaba más confundido porque había mirado hacia otro lado por un segundo para tomar una lata de té cuando estaba seguro de que Shiozaki iba a ganar. ¿What? Necesitaba calmar sus cuerdas vocales de vez en cuando debido a su Kirk. Yo no aparte la mirada pero todavía no estoy, exactamente, seguro. Escuchar a su propio maestro incondicional vacilar así hizo que Izuku entrara en pánico. Todo se había movido demasiado rápido allí al final para que él entendiera lo que estaba pasando. ¿Había pasado algo? Antes de que su jefe pudiera ponerse nervioso, Saki se acercó y colocó una mano solidaria en el hombro de la verdanete en una clara de apoyo. De repente, las pantallas gigantes sobre el estadio parpadearon y reprodujeron los momentos finales del partido. Los ángulos de la cámara se acercaron a Izuku e Izuku finalmente se dio cuenta de lo que había puesto al público en tal estado. La pantalla más grande que la vida se reprodujo por primera vez a velocidad normal, sin poder captar cómo Izuku había publicado a volar a Shiozaki. En un cuadro, él la miraba fijamente con ojos carmesí brillantes, al siguiente ella estaba en el aire y sus ojos eran verdes una vez más. Luego, afortunadamente, comenzó una segunda reproducción, en cámara lenta. Esta vez el movimiento de la verdanete era visible, como un movimiento borroso. Ah, ahí está. Él acaba de golpearla. Él solo, ¿cómo demonios es ese solo un puñetazo? Desconectándose de los profesionales que ahora discutían arriba, Izuku se dirigió a Midnight para obtener más instrucciones, por si acaso. Sin embargo, las preocupaciones del nigromante fueron en vano, ya que la heroína profesional simplemente le ocultó que regresara a su sala de espera con una mirada amable. Con un sentimiento agradecido, se dirigió a hacer precisamente eso. Chocando los puños cuando salían de la arena, Izuku y Saki se alejaron rápidamente. Si los dos caminaban un poco más rápido de lo necesario para escapar de la mirada escrutadora y los murmullos sospechosos del público, bueno, eso no era asunto de nadie más que de ellos. Eso no impidió que quienes miraban desde las gradas, tanto profesionales como civiles, reflexionaran sobre lo que acababan de ver por sí mismos. En todo el mundo, los espectadores que habían sintonizado el Festival de Deportes de la UA discutían la sorpresa. Nada encajaba con lo que sabían que era verdad, nada encajaba. Nada de lo que habían visto hasta ahora los habría llevado a imaginar que lo que acababa de suceder era posible. Una sensación general de confusión comenzó a extenderse. ¿Cómo se las arregló un tipo mutante, y uno oscuro, para lograr un movimiento que era más que digno de un tipo emisor? ¿Cómo un usuario oscuro de Kirk como esos ingresará a una escuela de héroes tan destacada como A? ¿Qué estaba haciendo la UA para mantener bajo control a un estudiante tan preocupante? Y lo más importante, ¿Izuku Midoriya era realmente un tipo mutante? Desde su lugar en las gradas, el flamero Endeavor sonrió como un loco. Sus sospechas habían sido correctas, Cursed Blood sugirió mejoras al cuerpo del usuario mucho más allá de lo que el mero ejercicio físico y el entrenamiento podría lograr. Y bajo su dirección, una herramienta que empuñara tal peculiaridad combinada con la de su propia creación tiene un potencial infinito. Ni siquiera la más inhumana de las leyendas sería capaz de enfrentarse a tal fuerza.
Era hora de que tomara lo que se merecía. Su legado prevalecería. Prefectura de Aichi, la familia Asui. Linko, ¿cómo hizo tu hijo ese movimiento? Beru Asui le preguntó a su amiga mucho más joven, perpleja por lo que acababan de ver en la televisión. La velocidad y la fuerza mejoradas no son parte de su perfil peculiar, ¿verdad? Kero. La matriarca Asui estaba preocupada, y con razón. Esto iba a causar problemas a los Midoriya más jóvenes en ambos lados del espectro. Por un lado, no tenía dudas de que los Kirkis tendrían un día de campo demonizando a su futuro yerno por las nuevas habilidades que el mundo acababa de presenciar. Demasiados de esos fanáticos lo verían como una amenaza para su visión del mundo, para ellos mismos o para ambos. Por otro lado, ya podía escuchar a los criadores de Kumirks saliendo de la carpintería para poner sus manos en Cursed Blood para mejorar las Kumirks de sus propias familias. Yo, no sé. Murmuró Inko, sosteniendo su barbilla mientras pensaba profundamente. Fue increíble ver que la madre de aspecto juvenil ya era capaz de ignorar por completo a los renacuajos trepando por todo su cuerpo hablando de lo increíble y genial que era el novio de su hermana, su nuevo hermano mayor. Solo espero que no se esté muriendo de hambre en este momento. Beru casi saltó de cara. Desafortunadamente, ella también sabía que la preocupación era legítima. Izuku, a pesar de todos sus poderes asombrosos y aparentemente de otro mundo, dependería muchísimo de los nutrientes almacenados dentro de su propio cuerpo. Después de presenciar su arrepentimiento aumento de velocidad y fuerza, no había duda en la mente de la mujer rana de que seguramente pagaría un alto precio por ello. Un poco apartado de las dos mujeres y los niños, un tal Ganma Asui estaba haciendo el primero de sus propios movimientos. Lo sé, pero quiero que vigiles más de cerca al niño. No he confiado en la seguridad de esa escuela desde que cambiaron a la aplicación principalmente robótica, susurró Ganma en su teléfono celular. Una mano palmeada se levantó y se arrastró por su rostro con exasperación. Considéralo un favor entonces. Pagaré las bebidas después de esto, o bien, y también puede ser un plato extra grande de ramen, sí, con pescado extra. Estadio del Festival Deportivo de la UA, Sala de Espera 1. Las salas de espera en el estadio deportivo estaban destinadas a ser santuarios para que los competidores se refugiaran antes de sus partidos para que pudieran tener en la pelea que tenían por delante, pero esos mismos estudiantes también podrían usar después si lo necesitaban. Para cierto joven nigromante, esta fue una bendición muy apreciada. Su último partido le había mostrado algo con lo que solo se había atrevido a soñar antes, sabiendo muy bien que probablemente estaba mucho más allá del reino de la verdadera posibilidad. Pero ahora ya no estaba tan seguro. ¿Tenía el poder para luchar por sí mismo? La tribulación mental que el Verdanete estaba experimentando en ese momento pareció ser una justificación más que suficiente para que él se recluya por un corto tiempo. Necesitaba recuperar su concentración, y rápido, si quería tener la oportunidad de comprender sus nuevas capacidades antes de su próximo partido. Y, bueno, sus compañeros de clase no necesitan ver las profundidades de su apetito voraz. Izuku estaba devorando cualquier cosa comestible que se le pusiera delante. Su propio angelito y santo personal, Lily y Tae, lo estaban esperando, con los brazos llenos de lo que fuera que habían logrado robar de las máquinas expendedoras más cercanas. Si al dúo se le hubiera permitido abandonar el pasillo, también habrían ido a los puestos de comida fuera del estadio, pero la Verdanete sabía que habían hecho todo lo posible. Estaba más que agradecido por su consideración. Izumi necesita comer, Izumi necesita crecer, cantó Lily alegremente mientras le pasaba más chocolate y pan a su hermano mayor para que los devorara desordenadamente. Lily sabe que Izumi será la campeona, yo. Los vítores del zombi más pequeño fueron seguidos y acompañados por gruñidos de ánimo de Tae. Saki estaba ausente, pero la rubia rebelde, algo experta en pasar desapercibida, había sido enviada para ver cómo estaba Tsuchan, y tal vez trajo más bocadillos. Su misión ayudó a los nervios de Izuku en más de un sentido, ya que el delincuente no había podido callarse sobre lo rudo que se vio su jefe al acostarse con Shiozaki. O como pronto tendría un montón de, bueno, ella no había dicho chicas, pero Izuku entendió su vulgar elección de palabras con bastante facilidad, arrojándose sobre él. Gracias Lily, dijo Izuku, masticando el último refrigerio que le habían dado, una barra de dango. Supongo que todo lo que podemos hacer es esperar ahora. Todavía no sé quién será nuestro próximo enemigo, pero entre Tetsu-san y Ashido-san, cualquiera de los dos será un desafío difícil.
Las dos chicas zombie presentan asintieron solemnemente en comprensión. Independientemente de lo que les depare el futuro, sabían que lo enfrentarían todos juntos como familia. Ca-clic clic. Ca-clic clic. La puerta de la sala de espera tembló cuando se aceleró el pomo de la puerta, pero se mantuvo firme y se negó a abrir. Izuku se tensó, pero no mucho. Él mismo había cerrado esa puerta. Sabía que quienquiera que fuera no era Saki, habría podido sentir llegar a la rubia mucho antes de que llegara a la puerta, y no era como si el posible intruso pudiera entrar y molestarlo. HSSSS. El pomo de la puerta de repente se volvió de un rojo brillante. Segundos después, se derritió de la puerta y cayó en un charco en el suelo. Bueno, eso redujo quien estaba tratando de entrar al menos. Pero, ¿por qué Todoroki se tomaría tantos problemas? Cuando la puerta se abrió, se reveló la forma resplandeciente del segundo mayor héroe profesional de Japón, Endeavor. Bien, entonces fue el peor Todoroki. Mierda. Señor, dijo Izuku de inmediato, haciendo todo lo posible por mantener la calma y al mismo tiempo evitar lo que seguramente sería una conversación estresante de una forma u otra, estoy bastante seguro de que no debería estar aquí. Por favor, váyase antes de que esto cause que ambos de nosotros problemas. Fue una respuesta totalmente justificada. Todo lo que se necesitaría sería una sola queja de Izuku sobre esto, y su compañero de clase de dos colores sería penalizado, si no completamente descalificado. La interferencia de cualquier tipo contra los competidores del festival, como por ejemplo, que el padre de uno hable con un posible futuro opuesto, podría tomarse fácilmente como un acto de sabotaje. Desafortunadamente para la Verdanete, al flameero no pareció importarle este hecho. Deja de ladrar, muchacho, se quejó Endeavor con severidad, fulminándolo con la mirada mientras entraba en la sala de espera sin esperar ni pedir permiso. El hombre grande pateó una de las sillas frente a su objetivo y se sentó, ignorando por completo los gruñidos de advertencia de los dos muertos vivientes frente a él. Tendré unas palabras contigo. Izuku descubrió que realmente no le gustaba el tono que usaba el héroe número 2, y mucho menos lo que implicaba. Estadio del Festival Deportivo de la UA, Contestant Arena. Solo mírenla, vamos amigos. El Daredevil rosa de UA corre alrededor de su presa como un colibrí vicioso. ¿Puede Tetsu Metal mantenerlo avanzado? ¿Puede su metal ganar el día? Mina se estaba divirtiendo mucho. Hacía mucho tiempo que había desaparecido la ansiedad que había sentido por el pequeño mal funcionamiento de su guardarropa. También se habían ido las inseguridades persistentes que había tenido sobre ella y su mejor amiga. Ahora estaba lleno de una sensación de satisfacción. Y determinación chapoteo. Girando en un sacacorchos en el aire, Mina evitó otro golpe de martillo del chico que muchos decían que era idéntico a Eijiro Kirishima. Como regalo de despedida, la pelirrosa arrojó una gota de ácido mientras sus manos se curvaban alrededor de ella, el líquido salpicó el antebrazo de metal de su oponente. Fue tan liberador, destruirá finalmente ese feo sentimiento de celos que no había podido quitarse de encima desde que Tsuyu había declarado y confirmó que había conseguido un novio. Mina sabía que no era un asunto menor para la chica mutante, ella lo sabría, e incluso si las condiciones que rodeaban dicho logro no eran las mejores, todavía la ponía muy por delante de sus compañeros. Auge. Otro fallo del hombre de metal de la clase 1B, esta vez un pisotón. El movimiento brutal produjo una gran cantidad de escombros, pero ni siquiera estuvo cerca de aterrizar sobre la chica con cuernos, que ya se había apartado del camino con una voltereta. La multitud se estaba volviendo loca, vitoreando en voz alta mientras continuaba el partido. Muchos la llamaban por su nombre, gritando lo bien que se vio, pero la gran sonrisa de Mina no tenía nada que ver con un apoyo tan gregario. De hecho, era su trofeo, su insignia de éxito, lo que la hacía sonreír tan grandemente. Con su camiseta y su sostén deportivo destruidos accidentalmente por su propio ácido, Mina había pensado que no tendría suerte y se había estado armando de valor para tener que retirarse del torneo. Encontrar un reemplazo que se ajustara a sus generosos activos hubiera sido una molestia, y no podría pedirle prestado a ninguna de las chicas sus atuendos en caso de que se derritiera a través de ellos nuevamente. Fue entonces cuando su novio recién acuñado había venido a rescatarla. Kiri casi había volado fuera de su camiseta de gimnasia que había estado usando, querido había dársela tan rápido. Le había dado un ataque de risa al verlo, que se convirtió en una risa honesta cuando dijo que la prenda estaba casi tan desordenada como la suya en ese momento.
El adorable tonto se había sonrojado tan rojo como su cabello y luego le había dado el verdadero tesoro. Cómo lo había conseguido tan rápido seguía siendo un misterio para ella, pero Kiri le había dado una de sus camisas casuales, en realidad la que sabía que había estado antes usando de cambiarse a su uniforme de gimnasia para el festival. La prenda olía a él, por supuesto. Sin duda había pasado horas haciendo ejercicio en él, cada fibra se infundió con su potente sudor. Oh, el aroma de musgo y aserrín. Mina nunca le diría a nadie que había secretado algo más además de su ácido cuando se lo puso por primera vez y lo olió profundamente. Había disfrutado de la felicidad hasta el mismo momento en que su nombre había sido llamado para su próximo partido. No confundas este encuentro con una copia al carbón del último de ácido. Es obvio que ha aprendido de sus errores anteriores. Esta vez mantiene su estilo normalmente altamente errático más medido, asegurándose de evitar que se repita lo que sucedió antes. Si ella puede mantener estos movimientos más controlados y enérgicos, bueno, esa es una pregunta a la que tendremos que esperar y ver la respuesta. ¿Por qué Aizawa-sensei tenía que tener tanta razón todo el tiempo? Mina podía decir que estaba decayendo, sus movimientos se ralentizaban poco a poco. El fuerte olor de su propio sudor, mezclado con esa terrosidad del de Kiri, le estaba dando chorros de vigor cada vez que podía olerlo. Aún así, la pelirrosa no estaba segura de poder mantener este tipo de energía en otro encuentro. Pero ella sabía que mientras seguía moviéndose en este momento, seguro que tenía una buena oportunidad de ganar aquí. Tetsu se tiró hacia atrás para evitar que sus piernas se balancearan, lo que le permitió a Mina saltar en un giro y arrojar otra gota de ácido directamente sobre el pecho del adolescente de metal. Para sorpresa de nadie esta vez, el kir de la chica con cuernos se comió los últimos hilos manteniendo su camisa puesta, y la prenda se deshizo de inmediato. Por un solo segundo, Mina se encontró distraída. Ahora, la pelirrosa admitiría abiertamente que, antes de hace una hora, creía firmemente en la idea de que las personas podrían apreciar los cuerpos de los demás. Pero ahora, ver el torso desnudo de otro chico después de palpar el de Kiri, simplemente no era lo mismo. Casi inconscientemente, comenzó a comparar a su oponente con su novio y descubrió que Tetsu era mucho menos interesante. La musculatura angular de Kiri se vio mucho más deliciosa que los bordes más redondeados de la copia cromada. Por no mencionar, tal pensamiento díscolo le costó caro a la pelirrosa. Vaya. Todo lo que necesitó fue retroceder sobre un trozo suelto de escombros que su oponente había creado antes cuando falló un golpe dominado. El medio segundo que le tomó a Mina recuperar el equilibrio fue más que suficiente para que Tetsu lanzara un contraataque largamente retrasado. El rugido de acero del adolescente tomó a Mina por sorpresa. Volviendo a aumentar en la pelea, llegó justo a tiempo para ver que le arrojaban una enorme pieza de concreto. ¡Kia! Mina no pudo contener su grito mientras se alejaba a trompicones lo más rápido que podía, sin movimientos de baile sofisticados que se le ocurrieran en su pánico. Al ver el proyectil pasar junto a ella, la pelirrosa contó sus estrellas de la suerte, era tan ágil. Ser golpeada por eso hubiera sido su fin. Era hora de ponerse serio. Volviéndose para mirar a su oponente, ¿en serio? ¿Quién arrojó piedras en una pelea? Mina se encontró cara a cara con una bala de cañón enojada. ¡Bam! La colisión ocasiona un estremecimiento mundial. El hombre de metal de la clase 1B había aterrizado con éxito un placaje sobre el temerario de cabello rosa de la clase 1A después de haber sido destrozado durante la mayor parte de los 15 minutos. Lástima que ese no fue el final. Crujido. Mina gritó en completa y absoluta agonía, el público en general se encogió de dolor compasivo. Tetsu se había ido al máximo, usando toda su fuerza de metal, y la pelirrosa no había sido capaz de posicionarse un tiempo antes de la colisión para que la caída resultara no la lastimara. Como resultado, cuando el adolescente de acero puso todo su peso en el placaje y ella cayó debajo de él, el hombro de Mina se había dislocado. Como en un frenesí, Tetsu no se detuvo ahí. Recordando su lección de la prueba de villano de la clase 1B, nunca darle una oportunidad al enemigo, el adolescente de acero procedió a someter a su oponente. El movimiento de torsión aún más el brazo herido de la chica con cuernos. El grito torturado que salió de los labios de Mina, Tetsu fue instantáneamente enviado de vuelta a ese momento de pesadilla cuando su estupidez había lastimado seriamente a alguien que ni siquiera se había dado cuenta de que era precioso para él.
Saliendo de su trance de guerra, Tetsu trepó frenéticamente hacia atrás desde la pelirrosa que gritaba debajo de él. Poniéndose de pie de un salto, el hombre varonil de la clase 1B miró preocupado hacia las gradas donde sabía que estaban sentados sus compañeros de clase. Allí, animando junto con el resto de sus amigos mientras levantaba el puño en el aire en una clara señal de apoyo, estaba la única persona que quería ver en ese momento. Solo verla bien lo hizo sentir mejor. Pony le devolvió la mirada, pareciendo captar su atención. La estudiante de intercambio rubia comenzó a agitar las manos con entusiasmo, apoyando manifiestamente un impulso por la victoria. Tetsu asintió y se volvió hacia su opuesto. Para ver, Mignit había llegado a la arena y estaba revisando a la pelirrosa derribada. Competidor Tetsu, dijo Mignit, levantando una mano, por favor, quédese donde está por un momento. La heroína con clasificación R había dado la orden porque necesitaba un segundo. Incluso como una simulación de combate, donde se esperaban lesiones, ver a un estudiante gemir de tanto dolor seguía siendo un espectáculo angustioso de ver. Para empeorar las cosas, había experimentado este tipo de lesiones antes, por lo que la Ravenette sabía que lo que pasaría a continuación podría ir en cualquier dirección. Revisando a su alumna derribada tan suavemente como pudo, la heroína profesional asintió para sí misma. Avanzadas no había ningún hueso roto. Ua predicó ir más allá, pero luchar con huesos rotos y articulaciones dislocadas era una forma rápida de retirarse o perder los sueños. Ahora, para probar la resolución de esta chica. Competidor ha sido, gritó Mignit, manteniendo una máscara indiferente e imparcial para ocultar su preocupación real por la pelirrosa. ¿Puedes continuar? Mina no podía, respondió de inmediato, el dolor era demasiado grande. En cambio, la adolescente con cuernos se acurrucó en una bola mientras agarraba su brazo inerte. Ella no quería darse cuenta por vencida. Quería mostrarles a todos que era una ganadora, alguien capaz de ser una heroína. Incluso si Midoriya simplemente la empujó fuera de los límites al comienzo de su partido, ella quería ganar. Yo puedo. Dijo Mina débilmente, empujándose hasta quedar arrodillada. Su agarre en su brazo inerte se apretó ferozmente. Sabía lo que tenía que hacer. Incluso había visto a Midoriya hacerlo un par de veces. Había habido una sesión de heroísmo una vez, a principios de año, donde el verdaderamente se había dislocado el hombro después de que un mástil había ido un poco demasiado lejos. Había hecho lo mismo en medio de una prueba de batalla poco después. Cada vez que el adolescente pecoso lo había hecho parecer tan fácil de arreglar. Simplemente vuelva a poner la extremidad en su lugar, dé un pequeño y lindo ahí y continúe como si nada hubiera pasado. Puedo hacerlo. Mina rugió mientras hacía exactamente lo que había visto, y tiró de su brazo inerte tan fuerte como pudo. Crujido. Gaaah. Esta vez, cuando la pelirrosa chilló de dolor, hubo lágrimas. También hubo muecas de dolor en la audiencia y jadeos de horror ante la vista. Era fácil para los civiles olvidar en su sociedad Kirket cuán frágil era en realidad el cuerpo humano y cuán dolorosas aún eran las heridas. Los profesionales que miraban, sin embargo, simplemente asintieron con la cabeza, sintieron mucho dolor y lesiones. Era un peligro diario en sus carreras, y acababan de incorporar a un nuevo miembro al club. Bien, buenos amigos. ¿El temerario colibrí ha perdido un ala? ¿Qué significará eso para ella? ¿Puede sostenerse o es este el fin de su vuelo? ¿Puedes hacerlo, Ashido-san? Preguntó Mignit, esta vez olvidando su micrófono. La Ravenette obligó a su voz a mantenerse fría, los estudiantes necesitaron darse cuenta de que en el combate escolar, al igual que en el mundo real, no había lugar para las distracciones emocionales. Puedes pararte. Lesiones, dolor, fatiga. Estas son las condiciones que nosotros, como héroes profesionales, siempre tendremos que superar en el campo. Una de las habilidades más importantes que perfeccionamos en la UA es el sentido de los estudiantes de sus propias limitaciones. Los héroes deben saber sus límites, darse cuenta de cuánto dolor pueden tolerar al llevar a cabo una misión, comprender qué lesiones pueden ignorarse para salvar vidas. Un héroe muerto, un héroe discapacitado, ambos son finalmente inútiles. Ashido necesita evaluarse a sí mismo en este momento, y si descubre que no puede manejar su herida, acepte que debe abandonar el campo de batalla. Ashido-san. Mignit lo intentó de nuevo, notando fácilmente que la pelirrosa luchaba por superar su dolor. Si no puedes. Yo puedo hacerlo.
Mina interrumpió temblorosa, obligando a su cuerpo a obedecer sus órdenes. Usando la fuerza que le quedan, la pelirrosa empujó cada parte de su voluntad para que sus piernas se enderezaran, para soportar su peso. Ella se levantó. El competidor ácido ha decidido continuar. La declaración redundante de Mignig fue recibida con fuertes vítores y estridentes aplausos. Contra todo pronóstico, la pelirrosa había ganado una gran cantidad de fanáticos en poco tiempo. La única heroína para mayores de 18 años dio un paso atrás, y sus agudos ojos se dieron cuenta de lo tambaleante que estaba ahora la pelirrosa. La Ravenette negó con la cabeza, sabía exactamente cómo iba a resultar esto. Pero como maestra, lo menos que podía hacer era aceptar la elección de la niña increíblemente valiente y tonta que tenía delante. Tetsu mantuvo sus ojos en Mignig hasta que asintió con la cabeza, y la pelea comenzó de nuevo. El adolescente acerado rugió mientras cargaba hacia adelante. Mientras esperaba, había decidido que respondería a los sentimientos varoniles de su oponente, le mostraría cuánto podrían fallar su resolución de ganar. Si ella quisiera salir con una explosión, con mucho gusto le daría ese empujón final hacia la gloria. Luego patinó hasta detenerse. A solo unos pasos de distancia de su oponente, Tetsu vio que sus ojos estaban desprovistos de conciencia. Antes de que pudiera preguntarle a Mignig qué se suponía que debía hacer, Mina simplemente cayó de bruces al suelo. Ruido sordo. Y Tetsu gana el partido, declaró Mignig, con el rostro impasible. Por nocaut. El hombre de metal de la clase 1B se sintió en conflicto. Una victoria como esta le dejó un mal sabor de boca, era tan poco masculino. Por otra parte, era una victoria y sabía que necesitaba aprender a aceptar que no todas las victorias se sentirían bien. Ver a su imitador pelirrojo de la clase 1A, Kirishima, salir corriendo de un túnel de salida e inmediatamente correr para recoger a la pelirrosa en sus brazos ayudó a Tetsu a sentirse un poco mejor también. Aún mejor, en lugar de regañarlo por cómo resultó el partido, el usuario de endurecimiento se centró por completo en la chica que ahora sostenía, derramando una letanía de palabras de aliento para ella mientras se la llevaba. Tetsu se quedó allí por un momento más. Fue una experiencia surrealista. Había aplausos y vítores a su alrededor, y en realidad no le importaba. Había ganado, y en el campo, eso era todo lo que importaba. La gloria y la fama no significaban nada para él ahora si hacían daño a su preciosa gente. O asesinado. Estamos a la mitad, amigos. Preparémonos para la segunda mitad. Vamos a ver un poco de energía, sí. Solo quiero un partido en el que los competidores no se excedan. Estadio del Festival Deportivo de la UA, sala de espera 1. Izuku miró fijamente a la cosa, sentada frente a él, con una mirada de incredulidad en su rostro. Lo que esta cosa haciéndose pasar por un hombre acababa de proponer, exigir incluso, era... ¿Estás loco?, preguntó el verdenete, inclinando la cabeza con sincera conmoción y confusión. Tae no había dejado de gruñir todo el tiempo, listo para atacar en cualquier momento. Incluso Lily estaba mirando al feroz intruso, desde donde se escondió detrás de su hermano mayor, pero aún así. Vaya, respondió Endeavor, una ceja llameante alzándose en una pregunta desdeñosa. La temperatura de la habitación subió ligeramente con la calefacción del héroe número 2. Ya había escuchado esta tontería antes. Siempre lo llamaban loco, demente o monstruo antes de inclinarse ante su poder. O su dinero. La misma diferencia. ¿Y qué tiene de loco mi propuesta? ¿Qué tal si comenzamos con todo? Izuku respondió con la misma calma, usando falsamente sangre maldita, para mantener su ritmo cardíaco nivelado y su lengua inmóvil. En caso de que no lo supieras, ya tengo una hermosa novia a la que amo con todo mi corazón. Y tengo la suerte de que ella también me ama. Así que hay suficiente razón para que no me case con tu hija, que nunca he conocido. Endeavor gruñó, sus frustraciones confirmadas. Esa fea perra mutante ya había llegado a su objetivo y había envenenado su mente. Si no estuviera furioso con el monstruo en ese momento, aplaudiría a Belua Sui por un movimiento tan hábil. ¿De verdad, usar a su hija para atrapar la ingenuidad de la juventud con una noción tan arcaica como, el amor? ¡Qué ridícula farsa! Lo que sea que Asui te haya prometido, sabes que fácilmente puedo duplicarlo, ¿no? ¿Triplicarlo, correcto? Preguntó Endeavor, intentándolo de nuevo.
El hombre sabía por experiencia que el amor era tan profundo como la billetera del individuo en cuestión. Si te preocupan las repercusiones de su firma. No, interrumpió Izuku, apretando un puño debajo de la mesa fuera de la vista del héroe profesional. Era extraño, estaba comenzando a sentirse enojado, pero la emoción volátil no cantaba en sus venas esta vez. No me importa tu dinero, y no me importa tu estatus o lo que puedes hacer por mí. Me preocupo por Tsu-chan y no la traicioné. Sí. Tsune es lo mejor para Izumi. Agregó Lily, haciendo todo lo posible por sonar valiente, incluso cuando el hombre en llamas realmente la asustó. Y. Lily cree que la familia del bombero está mal de la cabeza de todos modos. La mirada que Endeavor dirigió hacia el zombi más pequeño fue lo suficientemente oscuro como para que Lily tuviera que enterrar su rostro en la espalda de su hermano mayor antes de quebrarse y llorar. Había asesinato en esos ojos. Ella lo sabría. Adelante, número 2, inténtalo. La aparición inesperada de un jugador desconocido al enfrentamiento solo pareció empeorar las cosas. Toca incluso un solo cabello de alguien dentro de esta habitación y no te gustarán las consecuencias, continuó el intruso, con una voz condescendiente, como un maestro que reprende a un estudiante demasiado estúpido para entender lo que ha hecho mal varias veces. ¿Recuerdas adecuados son, espero? ¿Qué te parece que te eliminen de la clasificación de héroes? ¿O que tu pequeño proyecto de ciencias esté en la lista negra de todas las escuelas de héroes de Japón? Mía. Tanto Izuku como Endeavor se giraron hacia la puerta de la sala de espera, que seguía entreabierta después de la entrada abrupta e indeseada del héroe número 2. La vista que los recibidos fue la de un niño gato de aspecto adorable, con la cara arrugada mientras hacía todo lo posible por parecer serio e intimidante. También estaba sosteniendo una especie de tarjeta de aspecto oficial. ¿Quién cree que eres? Escupió Endeavor, las llamas se elevaron mientras apenas contenía su furia. Izuku se puso de pie, listo para proteger a este niño que había enojado tan imprudentemente al bastardo en llamas con el que había estado hablando. Antes de que pudiera ponerse de pie por completo, notó que Endeavor retrocedía cuando el niño se acercó lo suficiente como para empujar su tarjeta en la cara del hombre. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Endeavor ladró, extrañamente pareciendo estar trabajando en mantener sus palabras y tono moderados. ¿Qué es esto de un perro cra entrometido? Soy un gato, en realidad. El niño gato le devolvió la sonrisa, rodeó con audacia al héroe de las llamas y se subió a una silla para que los dos ocupantes vivos de la habitación pudieran verlo claramente. Y estoy haciendo mi trabajo. El niño aquí ha llamado la atención de bastantes personas que conoces, incluidas las Naciones Unidas. También lo estamos vigilando de cerca, por supuesto. Así que adelante, prueba tu suerte. Mira. ¿Dónde te lleva? Ya vas a conseguirlo por estar aquí en primer lugar. Sabes que esta habitación está fuera de los límites. Endeavor parecía un punto de estallar como un volcán, su piel se enrojecía y sus llamas crecían fuera de control. Gruñendo, el héroe profesional se volvió hacia Izuku, golpeando un recipiente de plástico sobre la mesa junto con un espantoso rollo de billetes de yen. El rollo era más horrible que una lata de refresco. Bien entonces, dijo Endeavor con los dientes apretados. Regocíjate en tanto con los animales entonces, chico, no me importa. Llénalo y me iré. Izuku miró al hombre con absoluta incredulidad mientras que el chico gato parecía ahogado con una bola de pelo. El héroe número 2 realmente acaba de... Joder. No. La negación descarada fue la gota que colmó el vaso. Endeavor nunca había conocido la derrota excepto contra el idiota exasperante conocido como Olmig, y él iba a conseguir lo que había venido a buscar, maldita sea. Si tenía que ponerse un poco rudo con el mocoso, que así fuera. Y si el agente del CRA tuviera que sufrir un pequeño accidente y desaparecer, bueno, no sería la primera vez. El fuego turbulento que cubría al flamero comenzó a crecer, rugiendo con avidez mientras consumía más combustible. Estaba listo para quemar, FFSSSSHHHHHHH. Hasta que la nube espumosa de la espuma de un extintor de incendios apagó el Endeavor como una vela mojada. ¡Santa mierda! La voz de Saki llenó la habitación, la sonrisa brutal de la rubia audible cuando apareció con el extintor en la mano. ¿Realmente sabes cómo calentarán las cosas, jefe? Endeavor se limpió la cara, sus llamas ya se elevaron una vez más.
Antes era un negocio, pero ahora iba a disfrutar. Una enorme mano golpeó el hombro del héroe número 2, la presión del aire de la acción por sí sola fue lo suficientemente fuerte como para apagar sus llamas al instante. Esfuerzo. Mi viejo amigo y rival. Olmig saludó alegremente, el héroe número 1 sonriendo como siempre. Sin embargo, había un borde inconfundible en su voz bulliciosa. ¿Por qué no damos un paseo? Pareces perdido. Con eso, el héroe más grande de Japón arrastró a su segundo mejor, ignorando los gruñidos del hombre todo el tiempo. Desde su lugar encima de la silla, Yanta se deslizó rápidamente hacia abajo y se derrumbó sin huesos en el suelo, temblando. Sus ojos estaban vidriosos y las lágrimas amenazaban con caer por sus mejillas ligeramente peludas. No estaba hecho para este tipo de mierda. Se quejó el diminuto agente supervisor, creo que acabo de perder 3 de eso. Saki-chan. Dijo Izuku llamando discretamente a su compañero más rebelde. No me importaría si, la próxima vez, lo golpearía con esa cosa. El delincuente no muerto saludó obedientemente con una sonrisa maliciosa. Esa era una orden que estaría encantada de obedecer. Tal vez deberíamos irnos. Lily sugirió, mirando la puerta ahora abierta de par en par con preocupación. Lily piensa que el hombre en llamas regresará si nos quedamos demasiado tiempo. Izuku asintió. Una vez que se violó la seguridad de un lugar, cualquier sensación de seguridad que alguna vez tuvo desapareció. Y además, en ese momento, todo lo que quería era acurrucarse con Tsu-chan. Realmente lo necesitaba ahora mismo. Onake, ¿qué hay en un nombre? Para Henry Baumeister una vez más, Izuku se encontró supervisando la restauración de la playa que, por algún jodido golpe de suerte, había llegado a poseer. Aunque, sinceramente, no debería permitirse perder demasiado la forma al respecto si fuera sincero. En realidad, todo iba bastante bien considerando todas las cosas. Las niñas habían terminado de limpiar en un tiempo registro, habían construido chozas sólidas que eran lo suficientemente firmes como para ser consideradas como viviendas oficiales, y la valla que se levantaba alrededor del perímetro estaba a punto de terminarse. Sin embargo, tengo que buscar casas reales para las niñas o conseguirles los materiales para construir las suyas propias, pero por ahora la playa estaba casi lista para que la inspeccionara el jefe de policía. Si recibía luz verde de él, estaba listo para abrirse al público nuevamente. Sin embargo, una de sus únicas quejas sobre el día era que Saki todavía no se había movido de donde se había detenido para mirar el gran cartel colocado encima de la choza principal. La rupia lo miraba con tanta fuerza que Izuku estaba bastante seguro de que todo se incendiaría en cualquier momento. ¿Cómo demonios? El delincuente gruñó. Sobrevivió ese lindo nombre de culo. La señal de inocente, decía Doremi. En inglés. Izuku personalmente no encontró nada malo en ello. Lily cree que es un buen nombre. Anunció Lily, preparada para correr detrás de su hermano mayor en busca de protección si fuera necesario. Extrañamente, su mezquina hermana mayor nunca respondió a su cebo. Reiko. Saki de repente gritó, congelando a todas las chicas en su lugar. ¿Por qué demonios no cambiaron el puto nombre? Antes de que la dicha chica pudiera responder, la rubia había salido disparada como un cohete, persiguiendo a la Violette por toda la playa. Desde donde estaba, Izuku acabó cómo se desarrollaba la escena, todavía confundido. El nombre no estaba tan mal. De hecho, en realidad sonaba perfecto para el club. Hizo que las chicas sonaran amistosas independientemente de lo apasionadas que pudieran ser. ¿Qué tiene de malo ese nombre? Izuku preguntó en voz alta, sin esperar una respuesta. Quizás este Kuroko podría explicarlo. Saltando ligeramente, Izuku se dio la vuelta para ver a una niña pequeña, luciendo un cuerpo tan delgado que le preocupaba que estuviera enferma, se le había acercado sigilosamente aparentemente de la nada. La morena tenía el cabello recogido en 2 coletas y tenía una mirada increíblemente seria en su rostro. Es un tema prohibido, sin duda, pero como eres el jefe supremo, tienes derecho a saberlo. Izuku suspiró. Ya era bastante malo cuando Saki lo llamó jefe, pero ahora estas chicas lo habían llevado al extremo. Dudaba que alguna vez se acostumbrara al apodo exagerado. Ah, esta Kuroko lo recuerda claramente. Kuroko, mirando a lo lejos, dijo mientras comenzaba a contar la historia. Todo empezó cuando... Igual flashback, igual había costado mucho esfuerzo, dolor, sangre y lágrimas, pero la pandilla finalmente estaba creciendo, tanto en número como en territorio.
Para conmemorar logros tan trascendentales, Saki había tenido una idea fantástica. Las chicas iban a juntarse y pintar la ciudad de rojo, bueno, pintar la ciudad con el nombre de su pandilla de todos modos. Estaría por todas partes. Si lo hubieran conquistado, estarían allí. En inglés. Esto será grandioso. Reiko había gritado a los cuatro vientos. Saki estará tan orgullosa de nosotros. En el último minuto, su jefa, la joven que los había reunido cuando no eran más que maricas rotas, la que los había convertido en una fuerza de la naturaleza con la que nadie se metía, había sido llamada. Después de todo, Saki Nikaido no había podido estar allí para su jugada de graffiti. Pero ninguna de las chicas se había quejado. El padre de su jefe estaba sorprendentemente bien y necesitaba su ayuda para restaurar un antiguo Mustang 2000 de todas las cosas. Honestamente, no había un miembro de la pandilla que no hubiera matado con gusto para que se le permitiera tocar una antigüedad así. Ciertamente, había secundado Makoto, uno de los miembros de alto rango. La morena alta y de pelo corto se vio tan orgullosa de su obra. El nombre de nuestra pandilla será inmortalizado a partir de hoy. No habrá una sola persona que no sepa de nosotros. Aplausos y risas estruendosas habían llenado el callejón de su último etiquetado, el último trozo de territorio que había necesitado su nombre estampado en él. En el fondo, aparte de la charla alegre, un miembro de sangre más reciente solo había sospechado con exasperación. Estas chicas tenían buenas intenciones, pero la jefa era realmente ruda que, si bien era similar a la One-sama que le había roto el corazón, las había guiado a todas a un mejor destino que el que habían tenido solas. Pero había habido algún malentendido disfuncional en algún lugar a lo largo de la línea. El jefe va a estar realmente molesto. La chica bajita murmuró para sí misma, esta Kuroko simplemente lo sabe. Cuando Saki nombró a la pandilla por primera vez, tomó el kanji involucrado y usó sus sonidos en el idioma inglés para cortarlo a un logotipo más fácil de recordar. Eran los hermosos demonios furiosos. Así, cortados fueron. Dorami. Kuroko había reunido el coraje para mirar la etiqueta gigante escrita en letras inglesas una vez más. Había sido uno de un conjunto idéntico de 10 repartidos por toda la ciudad. Doremi. El jefe iba a... Oye. La voz de Saki había llenado el callejón, silenciando a las chicas en un santiamén cuando instantáneamente le prestaron toda su atención. ¿Cuál es el puto significado de eso? ¿No es lo más jodidamente grandioso? Reiko había respondido con una gran sonrisa, obviamente orgullosa de sí misma. Ella había puesto las etiquetas con las otras chicas solas. Saki también tenía que estar orgulloso de ellos. Tal como querías a vos, había agregado Makoto, su seriedad hacía maravillas al agregar combustible al estado de ánimo ya violento de la enfurecida rubia. Ahora el nombre de nuestra pandilla será conocido en todas partes. Kuroko se había hecho lo más pequeño posible, acercándose poco a poco a un contenedor cercano. Ella sabía lo que estaba a punto de suceder. Malditos imbéciles. Con ese grito de guerra, Saki había comenzado a... apasionadamente, explicarles a sus chicas cómo exactamente la habían jodido. Igual fin del recuerdo igual y ese día. Dijo Kuroko, llegando al final de su historia, esta Kuroko aprendió que el jefe puede golpear con precisión un objetivo a 200 metros, con una llave inglesa. Izuku miró a la chica delgada con una mirada inexpresiva. Por un lado, quería reprender a las chicas por su falta de sentido común. Por otro lado, preferiría que mantuvieran el nombre cursi. Era mejor para la playa en su opinión. ¿Sabes qué? Lo que sea. Saki. Reúnete a las chicas. Era hora de darle a Doremi un proyecto a largo plazo. La playa necesita ser reabierta al público y las chicas necesitan dinero para ganarse la vida. En una línea de tiempo diferente, Izuku podría haberles dicho a las chicas que simplemente terminaran su trabajo y abrieran la playa al público tal como estaba, solo vigilándola para mantenerla limpia. Sin embargo, después de lidiar con cómo funcionaba su sociedad durante tanto tiempo, Izuku había decidido que si el público quería un lugar hermoso para visitar y pasear, entonces tenían que pagarlo. Era justo. Omake, sueño hecho realidad, para Ayabounotin enclaustrados dentro de la casa Asui, 2 madres y 2 niños habían estado viendo juntos el festival deportivo anual de la UA con gran expectativa. El par de madres había estado al borde de sus asientos todo el tiempo, sus corazones casi fallaban varias veces mientras miraban a sus hijos.
Recientemente, apenas habían sobrevivido a un poderoso ataque de uno de sus competidores. Al mismo tiempo, los renacuajos con ellos continuaron animando a su hermana mayor y su novio. Para ellos, era más que genial cómo se veían los dos mientras ganaban victoria tras victoria. Entonces, sucedió. Por una razón u otra, Tsuyu agarró la cabeza de Izuku y bajó la verdamete hasta el nivel de los ojos. Entonces ella le había dado un beso increíblemente apasionado. En la televisión en vivo. ¿Eso estaba siendo transmitido a todo el mundo? Samigare y Satsuki no entendieron lo que estaba pasando, por supuesto, pero sus madres mostraron grandes sonrisas y estaban a punto de saltar de sus asientos. Luego, su hermana mayor y su novio finalmente se separaron y. Marlime. Choque. Inko había dejado caer la taza que había estado sosteniendo. La mujer de aspecto joven contuvo una cascada de lágrimas, sus ojos ahora desenfocados mientras se abanicaba. Beru, siempre tan imperturbable, parecía congelado en su lugar. Mi pequeño bebé. Susurró Inko, levantándose lentamente. Se está convirtiendo en un hombre. Permaneciendo en su lugar en el sofá, Beru sacó una carpeta de quién sabe dónde y la abrió. Sacando un bolígrafo que había guardado en la carpeta, la mujer rana comenzó a escribir fechas. Este evento acababa de mover todo hacia arriba. Pero seguramente no se iba a quejar. Oh, mi hijo es tan varonil. Gritó Inko, incapaz de controlarse por más tiempo. Beru casi graznó cuando la madre, que parecía más joven, corrió hacia ella y le tomó las manos con entusiasmo. Por suerte, había terminado sus rápidos garabatos justo a tiempo. Samigare y Satsuki todavía no entendieron, pero esta vez se trataron de por qué su madre estaba haciendo un baile tonto con la señora Inko en la sala de estar. Los dos adultos también cantaban sobre bodas, vestidos, papeleo y nietos. Era todo tan raro. Decidiendo que solo eran adultos haciendo el tonto, los dos volvieron su atención a la pantalla. En el pasillo de entrada entre la cocina y la sala de estar, con las manos llenas de bocadillos y más bebidas, Gamma suspiró para sí mismo. Él también había escuchado todo, y estaba feliz por eso, por supuesto, pero... ¿qué van a hacer cuando recuerden que Tsu-chan en realidad tiene que decir que sí primero? El padre de tres seguramente esperaba que este momento brillante no fuera el preludio de más problemas con el festival. Ese chico Todoroki parecía una bomba con un fusible corto, e Izuku había dejado en claro que no iba a evitar encender fósforos. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.